Lecciones de vida del gran J.R.R. Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien fue un prestigioso escritor, poeta, filólogo y profesor inglés, conocido como el autor de las obras clásicas de gran fantasía, El Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion. A lo largo de su vida y a veces a través de sus obras, Tolkien nos dejó muchas frases de valor, que son verdaderas lecciones de vida. La fantasía es, como muchas otras cosas, un derecho legítimo de todo ser humano, pues a través de ella se halla una completa libertad y satisfacción. Desleal es aquel que desaparece cuando el camino es oscuro. No debe prometer andar en la oscuridad quien no ha visto el anochecer. No había otro remedio que seguir y seguir, aún después de sentir que no podrían dar un paso más. No diré no llores, porque no todas las lágrimas son malas. Hay siempre en ti más de lo que uno espera. No es la fuerza del cuerpo lo que cuenta, sino la fuerza del espíritu. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Las guerras no son favorables a los placeres delicados. El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse. Si no crees en Dios, la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida?, resulta incontestable. ¿A qué dirección mandarás la pregunta? Eres solo un simple individuo en un mundo enorme. Los traicioneros son siempre desconfiados. La desesperación es solo para aquellos que ven el fin más allá de toda duda, nosotros no. Sigues adelante, cuando tu corazón finalmente entiende que no hay vuelta atrás. No todo lo que es oro reluce ni toda la gente errante anda perdida. El valor se encuentra en lugares poco probables. Poco a poco uno viaja lejos. El que rompe algo para saber lo que es, ha perdido el camino de la sabiduría. Me he dado cuenta que a menudo, los corazones de los hombres no son tan malos como sus actos, y casi nunca como la maldad de sus palabras. Los atajos causan largos retrasos. La fantasía es una forma superior del arte, de hecho la forma más pura y así cuando se logra, la más potente. No hay nada como mirar, si queréis encontrar algo. Creo que lo que llaman cuentos de hadas, es una de las formas más grandes que ha dado la literatura, asociada erróneamente con la niñez. El que no tiene fe, es el que se despide cuando el camino se oscurece. Creo sinceramente, que ningún entusiasmo a medias y ningún miedo mundano deben desviarnos de seguir la luz sin pestañear. Donde no falta voluntad, siempre hay un camino. En la duda, un hombre de bien ha de confiar en su propio juicio. Quien no es capaz de desprenderse de un tesoro en un momento de necesidad, es como un esclavo encadenado. Me da mucho placer un buen nombre siempre por escrito. Comienzo con un nombre, dame un nombre y produciré una historia, no al revés normalmente. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. El mundo está lleno de peligro, y en él hay muchos lugares oscuros, pero aún hay muchas cosas que son justas y aunque en todas las tierras el amor ahora se mezcla con el dolor, quizás sea mayor el amor. Tarde o temprano el crimen siempre sale a la luz. Vivir por la fe, incluye el llamado a algo más grande que la autoconservación cobarde. Ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. Nunca te rías de dragones vivos. El canto de los elfos no es para perdérselo en junio, bajo las estrellas si te interesan esas cosas. Que el viento bajo las alas, os sostenga allá donde el sol navega y la luna camina. El amanecer es siempre una esperanza para el hombre.
Si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Me alegro de que estés aquí conmigo, aquí al final de todas las cosas. Yo había pensado preguntarte si tú sabías la verdad, y si un elfo de los bosques no lo sabe, ¿qué podrá responder un hombre? En estos lugares somos gente sencilla y tranquila, y no estamos acostumbrados a las aventuras, cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. Te advierto, si me aburres me vengaré. Solo puedes venir por la mañana a través de las sombras. Mi armadura es como 10 escudos, mis dientes son espadas, mis garras lanzas, mi cola un rayo, mis alas un huracán y mi aliento muerte. A menudo, la esperanza nace cuando todo está desolado. Cierto que casi siempre se encuentra algo si se mira, pero no siempre es lo que uno busca. No me quejo si alguien que ha leído el libro lo encuentra aburrido, absurdo o despreciable, ya que yo tengo una opinión similar sobre sus comentarios. Los lobos tienen miedo del fuego en cualquier circunstancia, pero este era un fuego muy extraño y horroroso. Poca gente es capaz de prever hacia dónde les lleva el camino, hasta que llegan a su fin. El visitante que escapó por el techo, lo pensará 2 veces antes de volver a entrar por la puerta. El escenario de mi cuento es esta tierra, en la que actualmente vivimos, pero el periodo histórico es imaginario. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da. De hecho soy un hobbit en todo menos en tamaño. Me gustan los jardines, los árboles y las tierras de cultivo no mecanizadas, fumo una pipa y me gusta la buena comida simple, sin refrigerar, pero detesto la cocina francesa, me gustan y hasta me atrevo a ponerme en estos días aburridos chalecos ornamentales, soy aficionado a las setas. Tengo un sentido del humor muy simple que incluso mis críticos encuentran aburrido, me acuesto tarde y me levanto tarde, cuando es posible. No viajo mucho. Que sea una luz para ti en lugares oscuros cuando todas las demás luces se apaguen. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.